Este es un mapa del metro y tren de Londres. Si nunca lo has visto antes, puede parecer un montón de líneas confusas apretujadas, pero en realidad muestra casi todos los sistemas de transporte público de Londres. Cada color identifica una línea de transporte diferente, y obviamente hay toneladas de ellas, pero en las que nos vamos a centrar son todas estas líneas de color sólido que ves aquí, que representan las líneas del metro de Londres. Estas líneas naranjas aquí, que se utilizan para identificar las líneas de trenes del London Overground, estas líneas verde lima, que representan los tranvías, las líneas azules aquí, que representan las vías del Docklands Light Railway, o Docklands Light Railway, por sus siglas en inglés, y finalmente todas estas líneas de diferentes colores aquí, que representan el National Rail. Todo esto básicamente constituye el núcleo de cómo funciona Londres. Sé que es mucho, pero Londres es una ciudad global hogar de casi 10 millones de personas, y cuando también consideras a los turistas de todo el mundo y visitantes de otras partes del Reino Unido, las cifras son aún mayores, así que es muy necesario. Sin embargo, a pesar de esto, el transporte para Londres, o TfL por sus siglas en inglés, que básicamente posee la mayoría de los sistemas de transporte público de Londres, aún se clasifica muy alto a nivel mundial en términos de eficiencia. Pero para entender cómo todos trabajan en unísono, creo que la forma más fácil es dividiendo un poco todo, entre el norte y el sur del río Támesis. La razón de esto es porque ambos lados no fueron creados de igual manera, lo cual explicaremos en un momento. Al norte del Támesis está muy bien servido por el Metro de Londres, también conocido famosamente como el Tube. Inaugurado por primera vez en 1863, el Metro de Londres fue el primer sistema de transporte subterráneo del mundo, y sirve como un faro brillante para el envidiable y ambicioso diseño de infraestructura de Londres. El metro es un sistema de tránsito rápido que sirve a 5 millones de personas todos los días, lo que lo convierte en uno de los sistemas de metro más concurridos del mundo. Se divide en 11 líneas diferentes que sirven principalmente al área metropolitana de Londres, con algunas partes de Buckinghamshire, Essex y Hertfordshire también. En su mayor parte, el metro es extremadamente eficiente y rápido también. Toma por ejemplo la línea Victoria. Incluso durante los periodos pico, el tren pasa cada 100 segundos. Eso es básicamente otro tren alineado antes de que incluso hayas abandonado la plataforma. Todas estas líneas se dirigen a 272 estaciones diferentes en todo Londres. Y sorprendentemente, la mayor distancia entre dos estaciones es solo de 6.3 kilómetros. Eso es entre Chalfont y Latimer, y Chesham en la línea metropolitana. Está diseñado para que no importa dónde estés, podrás tomar el metro. Quiero decir, ese es todo el punto del transporte público, ¿verdad? En general, toda la red del Tube abarca 250 millas, lo que la convierte en el séptimo sistema de metro más grande del mundo. Pero obviamente, eso no es suficiente para Londres, y ahí es donde entran las muchas opciones. Al igual que existe el metro de Londres, también existe el tren suburbano de Londres, una red de trenes suburbanos que proporciona rutas que son más bien un anillo alrededor del centro de Londres, en lugar de atravesarlo, evitando la locura del núcleo. Es el complemento perfecto para el metro, y tiene la segunda mayor cantidad de pasajeros anuales, con 189 millones de personas al año, con 113 estaciones en 9 líneas diferentes. El ferrocarril ligero de Docklands sirve como otra opción de transporte, principalmente al norte del río Támesis. Además, es un sistema algo especializado que sirve principalmente al este de Londres, y, más específicamente, al área de Docklands. Pero aún así, más de 100 millones de personas viajan anualmente en este sistema de tren ligero automatizado, y eso se debe a que proporciona una conexión directa entre los dos principales distritos financieros de Londres, Canary Wharf y la ciudad de Londres. Esto lo convierte en el sistema de tren ligero más concurrido de todo el Reino Unido. Ahora, antes de hablar sobre el transporte público de Londres que está al sur del río Támesis, en realidad quiero hablar sobre los autobuses. ¿Por qué? Bueno, se utilizan mucho en ambos lados del río y son en realidad el medio de transporte más utilizado en general en Londres. Su sistema de autobuses es uno de los más extensos en todo el mundo. La ciudad tiene una flota de más de 9.000 icónicos autobuses rojos, y la segunda flota de autobuses de cero emisiones más grande de Europa, solo detrás de Moscú. Alrededor de 6 millones de pasajeros realizan sus viajes en uno de los 7.000 viajes en autobús que ocurren todos los días. Siendo entregados a más de 700 rutas diferentes, eso suma una cantidad de pasajeros de más de 2.000 millones de personas anualmente. Solo para poner eso en perspectiva, si combinas la cantidad de pasajeros anuales de la red de autobuses de la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y París, obtendrías aproximadamente la misma cantidad de pasajeros que en Londres. Es un sistema relativamente barato. También, toma por ejemplo la tarifa del autobús. Un día completo de viaje solo en autobús cuesta un máximo de $5.50. O incluso si lo necesitas solo por una hora, puedes pagar menos de $2 por algo llamado tarifa Hopper, que te permite viajar en autobuses o tranvías ilimitados gratis dentro de una hora de iniciar tu primer viaje. Y gracias a cosas como el cargo por congestión de Londres, que cobra a todos los vehículos privados que se conducen en esta zona, aquí en el centro de Londres, $17 por día de uso, es un servicio mucho mejor. En el primer año de su implementación, la zona tuvo una reducción del 30% en la congestión del tráfico y un aumento del 30% en las velocidades promedio, mientras que el número de pasajeros de autobús aumentó un 38%. Es algo que, aunque asombroso, no muchos países lo utilizan. La ciudad de Nueva York, por ejemplo,
que en mi opinión es muy comparable a Londres en muchos aspectos, no tiene uno. Al menos, no todavía. De todos modos, como dije antes, al sur del río Támesis, y el sur de Londres en general, es un mundo completamente diferente a lo que funciona en el norte. Toma por ejemplo el metro de Londres. Quiero decir, sí, técnicamente va al sur del Támesis, con líneas como la Victoria y Jubilee, pero apenas tiene presencia allí. De las 272 estaciones conectadas al metro, solo 31 de ellas están en el sur de Londres. Este es el caso para la mayoría de los sistemas de transporte en el norte. Simplemente no tienen una presencia real en esta área. Pero, por supuesto, hay razones para eso. La primera es la geología. Al norte del río Támesis, el suelo es perfecto para hacer túneles, mientras que al sur había arcilla saturada de agua, lo que la hacía poco coherente y mucho más difícil de atravesar con un túnel. Luego está el asunto de que el sur de Londres está menos poblado, y por lo tanto, es más barato construir en superficie. Mira este mapa de Londres de 1794. Verás que la ciudad creció principalmente al norte y al oeste del Támesis, por lo que el metro se construyó donde había más gente y donde más se necesitaba. Después de todo, ahí es donde había más oportunidades. Además, para cuando comenzó a construirse el metro de Londres, el sur ya contaba con un extenso sistema de trenes suburbanos después de ser dividido por muchas compañías de ferrocarriles privadas, por lo que no se necesitaba tanto. Como resultado, millones de londinenses que viven al sur del Támesis dependen mucho más de los trenes suburbanos que de cualquier otra cosa, y ahí es donde entra en juego el Ferrocarril Nacional. En términos simples, el Ferrocarril Nacional es una asociación cooperativa no incorporada de una red de compañías operadoras de trenes, y juntas forman la red de trenes interurbanos de Gran Bretaña, que puedes ver aquí. Dado que el metro apenas existe al sur del río, el Ferrocarril Nacional constituye la mayor parte del transporte público. A lo largo de los vecindarios también están los tranvías de Londres. Aunque los tranvías de tren ligero sirven principalmente a Croydon y sus alrededores, todavía tienen casi 30 millones de pasajeros anuales. Ahora, la pieza final de este rompecabezas de transporte es la línea Elizabeth. Aunque todavía es extremadamente nuevo y no está completamente operativo, es una línea de cercanías e interurbana que conecta la gran línea principal occidental y la gran línea principal oriental a través de algunas estaciones centrales de Londres. No se puede subestimar su importancia. Muchas líneas de viaje se reducirán con esta línea, como ir de Woolwich a Whitechapel, que ahora se reducirá a 9 minutos desde alrededor de 25 a 30 minutos, y de Farringdon a Canary Wharf ahora solo tomará 10 minutos. Más del 50% más rápido que el tiempo de viaje anterior. En términos generales, la línea Elizabeth hará que los viajes sean mucho más rápidos y aliviará mucha presión de la línea central, una de las líneas más concurridas del metro. En total, los viajes realizados por sistemas de transporte público representan el 37% de todos los viajes de Londres, lo que lo convierte en el método más utilizado para llegar a algún lugar en la ciudad. También es importante darse cuenta de que todos estos sistemas de transporte de los que he hablado están todos conectados. La Transporte para Londres es responsable del metro, trenes de superficie, Docklands Light Railway, autobuses y tranvías, solo por nombrar algunos. O en forma de imagen, estas rutas son las que controla Transporte para Londres. Por esto, todos se complementan increíblemente bien. Como por ejemplo, el metro y el Docklands Light Railway tienen una serie de intercambios entre sus sistemas, y juntos representan el 40% de los viajes entre el centro y las afueras de Londres. Todo también está integrado a través de la Oyster Card de Transporte para Londres, una tarjeta electrónica del tamaño de una tarjeta de crédito que ofrece uso casi ilimitado en casi todos los sistemas de transporte público de Londres, por un precio relativamente barato, dependiendo de las veces que la uses. Aunque esta forma de pago ha ido disminuyendo lentamente debido al auge de las tarjetas de crédito sin contacto, todavía se utiliza más de 12 millones de veces cada año. Ahora, por muy buena que sea el transporte público de Londres, no es tu única opción. Y no estoy hablando de coches privados, que para ser justos es otra opción, sino de caminar. Caminar constituye el 24% de todos los viajes en Londres, y en realidad es una ciudad increíble para esto. Londres está clasificada como la quinta ciudad más caminable del mundo, y creo que se debe a que Londres es una de las ciudades más antiguas del mundo, así que por supuesto no fue hecha para coches. Lo que quiero decir es que, contrario al título de este video, Londres realmente no fue diseñada. Quiero decir, fue un poco, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, debido a los bombardeos alemanes a la ciudad, pero Londres realmente solo creció naturalmente durante casi 2000 años. Así que en resumen, Londres es una ciudad fácil para moverse, y aunque puede haber problemas con retrasos, o la falta de financiación de transporte para Londres, que para ser honesto tomaría otro video para explicarlo, ha hecho maravillas con lo que tiene. Gracias por verlo.